Y para hablar precisamente sobre este tema me acompaña Gina Forte, ella es vicepresidenta de APEDE. Gina, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenida. Y ayer ustedes se pronunciaron en una conferencia donde no solamente fue APEDE, sino la Cámara de Comercio, también estuvo ustedes de APEDE, estuvo la Cámara de la Construcción también y todo el gremio empresarial para dar su punto de vista sobre estas nuevas medidas dadas a conocer el domingo por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y en el que ustedes decían, nosotros hemos aportado también ideas para evitar precisamente este cierre, y ustedes consideran, Gina, que no fueron escuchados. Bienvenida. Hola José Luis, buenos días a ti, a todo tu equipo y a los radioescuchas y televidentes que los sintonizan. Pues sí, la verdad lamentable las cifras que se siguen mostrando y que se siguen conociendo sobre el contagio. Me atrevo a asegurar que aquí todos los que están escuchándonos de alguna manera han estado vinculados con la pérdida de un ser querido, con la angustia de una persona enferma cerca de ellos, o bien con la incertidumbre ante la posible pérdida del sustento familiar o la suspensión laboral en este momento. Y sí, eso nos llevó a tener que hacer una comunicación pública en la cual quisimos resaltar 3 puntos importantes. Sabemos que el tema es muy amplio, pero quisimos enfatizar en 3 temas importantes que sentimos que están vinculados directamente con el sector productivo y con esa intención que se tiene y se anuncia desde el gobierno y que se tiene desde el sector privado de reactivar la economía para por lo menos trabajar en aquellas cosas en las que nosotros podemos aportar, que es poder recuperar y reintegrar a la mayor cantidad de personas posibles que están ahorita mismo suspendidas, y así ayudar de alguna forma en la parte que es la parte económica y el sustento familiar. Y esos 3 temas que tratamos, José Luis, y que enfatizamos ayer, se concentran en uno, en la parte jurídica laboral. Nosotros, como bien mencionaba nuestra presidenta de APEDE ayer, hemos sido parte de las mesas de diálogo con las autoridades. Tenemos semanalmente espacios abiertos y de acceso a quienes dirigen las distintas carteras de salud, de economía, de comercio e industrias, con quienes hemos trabajado muy de cerca. Pero desafortunadamente en el momento en que se toman las medidas o las decisiones, como ejemplo el decreto 229, no fuimos partícipes de las decisiones tomadas para implementar ese decreto, y nos llevan entonces a un desgaste que ninguno de nosotros queremos, de medidas que realmente no son viables y no son fáciles de implementar. De allí entonces el comunicado que liberamos el domingo, que se encuentra de una vez con otro comunicado donde se anuncia una nueva cuarentena a partir de inicios de enero, y que entonces pone de nuevo en cuestionamiento las propuestas que habíamos hecho y el pedido del gobierno para reactivar. Entonces, todas estas confusiones y de ir y venir para nosotros realmente generan, y para todos generan un desgaste, generan una incertidumbre no solo para el sector privado, donde se genera el 85% del empleo de la población económicamente activa, sino para el mismo trabajador que no sabe hacia dónde va o hacia dónde debe orientar o buscar una salida a la situación que está viviendo. Y que a la final, Gina, esto podría ocasionar el desempleo. Totalmente. Y el cierre de alguna empresa. Totalmente, estamos hablando ahorita mismo al corte de agosto, porque son las cifras oficiales que han salido, de 18.5% de desempleo, y sabemos que las proyecciones están en 25%. Y si siguen estos cierres, y ese fue el segundo punto que nosotros enfatizamos en nuestro comunicado, esto va a continuar, José Luis. O sea, esto es imparable. Si seguimos trabajando sobre las consecuencias, y es lo que siempre repetimos, aquí el tema que tenemos ahorita, que es lamentable, del desborde y de la falta de capacidad en los hospitales, es una consecuencia de otra causa raíz, que es sobre la cual debemos trabajar. Tenemos un tema de trazabilidad que no hemos logrado controlar. Y mientras nosotros hagamos eso, no corrijamos la trazabilidad, vamos a seguir en los cierres. Y al seguir en los cierres, que pareciera en un principio como una medida óptima, porque entendemos la situación que también está viviendo el equipo médico y lo desgastante que debe ser para ellos
todo esto que están viviendo, al final se prolonga y se va a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque en la medida que sigamos generando cuarentenas de este tipo, inesperadas, las empresas se verán obligadas a seguir suspendiendo. El decreto 229 ya ayer se convirtió tenemos un nuevo decreto, el 231, donde se permite la suspensión hasta el 31 de enero. ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a pasar, nuevamente no podemos arrancar. Y empresas tal vez que habían traído a su personal van a tener que volverlo a suspender. Eso es un desgaste emocional para estas personas que dependen de este empleo. Que hay un bono, buenísimo, enhorabuena, pero un bono no reemplaza el ingreso familiar, donde las dos personas han perdido el ingreso familiar o todos los que aportan a la familia han perdido su sustento. Entonces, en la medida que hacemos eso, ¿qué va aumentando? La informalidad. Hablamos de un 52.8% aumento de la informalidad en este momento. Esa informalidad va a seguir creciendo. ¿Qué beneficio y aporte dan las empresas privadas? El trabajo formal es el que se está viendo impactado, pero no el informal. El informal sigue creciendo. Tenemos un efecto de contagio comunitario. La mejor forma de controlar ese efecto de contagio comunitario es a través de la formalidad. El empleo del sector productivo formal trae esa trazabilidad. Las empresas, miles de empresas, están invirtiendo en mecanismos para cuidar a su gente. Les han puesto servicios privados, les tienen doctores, les tienen seguimientos, e incluso a sus familias apoyándolos en este proceso. Entonces, si eso lo cambiamos por informalidad, seguimos perdiendo el control. Y aquí no es tratar de hacer un llamado de pánico, porque no es un llamado de pánico lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un llamado a la conciencia, a empezar a actuar en función de lo que nos está ocurriendo. Estamos en medio de una crisis. Cuando uno se encuentra en una crisis, debe ser capaz de, con esas datas que va saliendo diariamente, reaccionar rápidamente con estrategias viables, coherentes y que puedan ser implementadas. Y eso solo se logra si se involucra a quienes están directamente relacionados. El sector privado es quien genera el 85% del empleo. Por eso es que estamos diciendo que debemos ser parte de la toma de decisiones. Y el tercer punto, y va ligado a esto mismo que estamos conversando, es esa misma puesta de propuestas en la mesa. Hemos hablado de propuestas contundentes en los distintos espacios de diálogo, pero al día de hoy no contamos con un plan claro de cómo vamos a hacer la reactivación. Entonces siente uno que en este proceso de crisis seguimos en un espacio de improvisación que al final afecta al ciudadano. Aquí no estamos hablando de sectores al final del día, José Luis. Aquí tú eres parte del sector productivo, yo soy parte del sector productivo. Seguramente tú tienes la misma angustia que tengo yo de mi futuro y del ingreso familiar. Y si yo perdía mi ingreso formal, créeme que voy a salir a la calle y me voy a convertir en parte del sector informal. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de traer el sustento a mi casa. Y esas son las cosas que nosotros estamos tratando de resaltar desde el sector productivo, el sector privado, y esa fue la intención el día de ayer. Se hablaron de algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Más de 500.000 caretas se han compartido a la sociedad. Lo que estamos pidiendo es que se haga obligatorio el uso de esas caretas en el transporte público, porque sabemos que allí hay contacto masivo. Hemos hablado y hablaba la Cámara de la Construcción de los trabajos que se están haciendo y de las obras públicas. No se han hecho los pagos a los proveedores del Estado. Eso tiene que avanzar, necesitamos poner dinero a circular. Cuando hablamos de las restricciones de Panamá y Panamá Oeste, pensamos que no tiene impacto en el resto del país. Te puedo dar el ejemplo de la industria. En Panamá hay aproximadamente unas 3.500 industrias, entre grandes, pequeñas y microempresas. El 45% de esas industrias se encuentran en Panamá y Panamá Oeste. La noticia del domingo puso a todo el mundo en corredera en el sector industrial, porque ahora ¿cómo abasteces al resto del país? Entonces, es necesaria la coherencia y la vinculación del sector privado cuando se toman estas decisiones, porque hay un impacto directo en la empleabilidad. Porque Gina, ustedes también estaban recomendando reducir las horas laborales.
para evitar también que estuviera el personal expuesto tanto tiempo. Es cierto, los buses siguen siendo también un problema, principalmente para el área de Panamá Oeste. Sin embargo, la pregunta, Gina, es, si ustedes están participando en una reunión y el presidente de la República dijo ayer, soy el presidente de la República y tengo que tomar las decisiones y tomo las decisiones, entonces quiere decir que no se están escuchando a todas las bases para llegar a una conclusión. El presidente, pues definitivamente es quien lidera este país y es quien tiene el poder de tomar las decisiones. El sector productivo, el sector empresarial en ningún momento está cuestionando esa toma de decisiones. Lo que el sector empresarial está solicitando es que esos espacios de diálogo y esos accesos que estamos teniendo con las autoridades sirvan para que las propuestas que estamos planteando en la mesa, y que han sido varias propuestas a lo largo de estos meses, sean realmente escuchadas y sean implementadas. Nuevamente, generamos el 85% del empleo formal en el país. Ustedes no están presionando al Ejecutivo. No, no es un tema de presión. Ajá. Yo creo que al final esto es un tema de una urgencia nacional en que los actores que pueden aportar se les debe dar el espacio para que aporten. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y sobre todo, que se mantenga el respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica de las empresas. El decreto 229 es un decreto que sale de pronto, que no teníamos nosotros previsto, que pudimos haber dado propuestas, porque seguramente pudimos contribuir, porque nosotros somos los primeros que queremos reactivarnos. El sector privado es el que está desde hace meses diciendo que se quiere reactivar. El tema es que cada sector se reactiva a un ritmo diferente, porque las dinámicas están siendo distintas. Y estas cuarentenas lo único que hacen es que generan incertidumbre, y quien pensaba reactivarse dice, mejor no reactivo porque esto va a ser peor si reactivo. Esa viabilidad de las estrategias y esa coherencia entre carteras es importante que se logre con diálogo y participación real, y toma en cuenta de las propuestas que estamos dando. Y por eso vuelvo a enfatizar, los espacios se han creado, las mesas están, el acceso a quienes lideran esas carteras, MEF, MISI, MINSA, existen. Sí. Lo que queremos es que sean tomadas en cuenta las propuestas y que nos compartan el plan que se tiene previsto para reactivación, el plan detallado de acciones de cómo vamos a lograr esa reactivación. Estamos todos ahora esperanzados de una vacuna que ayer nos enteramos que llega en 3 meses. ¿Qué va a pasar en estos 3 meses? Y llegada la vacuna, ¿cómo va a ser la logística? Hemos escuchado que la vacuna es muy compleja en cuanto a su manejo. No dudamos que el Ministerio de Salud esté contemplando eso. Lo que queremos es ser parte de. Para nosotros es clave que el sector productivo pueda regresar a las calles a trabajar y que pueda hacerlo con salud y protección. Sabemos que hay un grupo vulnerable, sabemos que hay un grupo de riesgo. Los médicos, por favor, que son los primeros que están delante de esta situación, deben ser vacunados. Pero la población productiva y económicamente activa que tiene que salir a la calle debe estar en esa lista de prioridades. ¿Cómo se va a hacer? Son muchas dudas que lo único que hacen es, y lo decías hace un rato, José Luis, solo contribuyen a más incertidumbre. Sí, Gina, también ayer yo tuve en entrevista al secretario general del Suntrax, Saúl Méndez. Él señalaba que el gobierno le dio la oportunidad a los empresarios en el mes de diciembre de recoger todo el dinero que quisiese. Y ahora vienen con una cuarentena después que los empresarios recogieron algo de dinero. ¿Ustedes comparten esa misma visión? Mira, ojalá fuera así, ojalá y esa fuera lo que ocurrió. Realmente no es así. Realmente traes un rezago de 10 meses o 9 meses de paralización, donde muchas industrias y sectores, yo te puedo decir, el sector construcción está 50% por debajo de lo que hubiese proyectado. Realmente unas semanas de apertura no resuelven 9 meses de parada de la economía, y este proceso, y creo que es un mensaje también importante, nos va a tomar tiempo.
Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento es hacer un alto y tomar una nueva ruta, porque hoy estamos hablando de 25% de desempleo, pero si no tomamos acciones pronto, esto va a seguir incrementándose. Y no es que una vez que llegue la vacuna, al día siguiente los empleos van a ser recuperados, José Luis. Este es un proceso lento en el que muchos están hablando de 2 años de recuperación. Entonces, si no tomamos medidas en este momento y ponemos las cartas sobre la mesa y el gobierno nos permite conocer un plan claro de hacia dónde vamos y considera nuestras propuestas, tal vez la situación que estamos nosotros en este momento proyectando van a ser mucho peores, como mencionaba ayer el presidente del Consejo del CONEP, Julio de la Lastra. Entonces, lo que no queremos es llegar a ese punto. Lo que queremos es actuar en este momento. ¿Han pasado cosas que pudieron ser evitadas? Pues tal vez, pero mirar para atrás no nos ayuda de nada. Por supuesto que sí. Me decía alguien que mirar por retrovisor es muy fácil. Entonces miremos hacia adelante y qué son las cosas que tenemos que hacer para poder tener una solución pronta a este tema y detener el problema de pérdida de empleos formales y apalancarnos en la formalidad del sector privado para ayudar a la trazabilidad y mitigación del contagio, mientras tenemos la vacuna y mientras la vacuna empieza a hacer su efecto, porque eso es otro proceso. Hablan de vacunas que necesitas a los 28 días ponértelas. Entonces, es un proceso que va a ser muy lento, que además ahora va a empezar en 90 días, y de mientras tenemos que hacer algo. Y ese algo está en apoyarse en el sector productivo. Por supuesto que sí, en Gina. tomar las medidas y propuestas Sí. que hemos planteado en la mesa. Gina Forte, vicepresidenta de APEDE, esta mañana con nosotros. Gracias, Gina, y que tengas un feliz año, igual que todo el equipo de la APEDE. Igual, José Luis. Gracias. Feliz año a todos.